bienvenidos a nuestro seminario de currículum latinoamericano. Colegas y estudiantes de Argentina, Brasil, México, Uruguay y Venezuela. Es para mí un gusto y un honor participar en este conversatorio inaugural, el currículum latinoamericano ante la entrada del 2020 y la transición política mundial. ¿Qué podemos hacer en el currículum y qué podemos hacer desde el currículum? A mí me corresponde plantear algunas cuestiones sobre la relación proyecto de nación, proyecto educativo, en el contexto que vivimos hoy en México ante un nuevo horizonte educativo, político, cultural y social. Horizonte en el cual se ven con claridad elementos hacia mantener, renovar y reactivar luchas, deseos y anhelos de libertad e igualdad compartidos por los pueblos latinoamericanos desde siempre. He organizado esta participación en 6 puntos. Primero, proyecto. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un horizonte que marca los puntos, las veredas por donde se tiene que andar hacia la conformación del camino dirigido a la construcción y la articulación del cual ya se ha hablado, ya se ha trabajado y se ha expresado en un contorno social a través de anhelos, luchas, acuerdos, desacuerdos, conflictos, expuestos en proclamas, documentos, manifestaciones, movimientos, asambleas, constituciones, experiencias de gobierno, etc. Un proyecto es el caminar hacia un ideal, hacia el deseo de libertad radical, hacia una forma de ser, hacia una forma de vida distinta de la cual se parte al iniciar ese andar. El proyecto apunta, dirige, señala el rumbo, el camino hacia, por ejemplo, el buen vivir, dirían desde Bolivia y Ecuador. El rumbo y el camino hacia el proyecto de vida o hacia el proyecto familiar o hacia el proyecto comunitario o hacia el proyecto institucional, hacia el proyecto de nación, en nuestro caso. Esto es, el proyecto es un contorno con la precisión necesaria y la voluntad requerida para llegar a ser construido y constituido como proyecto. Y al ser constituido y construido, el proyecto deviene historia. Segundo aspecto, proyecto de nación. En México, hoy, martes 6 de agosto de 2019, nos hace falta un proyecto de nación y lo tenemos ante nosotros. Proyecto de nación con una propuesta que indica los puntos y las veredas que nos permiten andar y dar el paso de un contorno social posible a la construcción de un proyecto, de un nuevo y urgente proyecto de nación. Aquí la cuestión nodal y de vital importancia es, ¿nos vamos a hacer cargo del proceso de construcción? ¿Hasta dónde nos vamos a comprometer con este proceso de construcción del proyecto? ¿Qué papel estamos dispuestas y dispuestos a jugar en esta urgente construcción de ir hacia otra forma de vida, hacia ese buen vivir que nos estamos planteando los pueblos latinoamericanos? De los elementos que conforman el proyecto de nación presentado como contorno social, podríamos decir en nuestros términos, voy a destacar solamente 4 aspectos. Primero, los pobres, que implica educación, salud, desarrollo, educación y desarrollo social, alto a la corrupción y austeridad en el gobierno. Dice el presidente López Obrador que ahora es el gobierno el que se va a apretar el cinturón.
Bueno, en esta línea de primero los pobres, en un ejercicio que hemos realizado en los semestres pasados en el seminario de teoría, encontramos en el documento titulado así Proyecto de Nación 68 referencias a la pobreza. Lo notable es la articulación de esta cuestión con aspectos de toda índole. Por supuesto, la cuestión de la pobreza está relacionada con aspectos sociales, culturales y educativos, pero también con aspectos y rubros dedicados a la reconstrucción nacional, a la salud, a la erradicación de la corrupción, al desarrollo sostenible, al uso de recursos, al mercado laboral, a la política exterior, entre otros. De tal forma, es válido afirmar, no solo por este aspecto, sino por otros también constitutivos, que sí hay un proyecto de nación con rasgos y elementos claros y articulados, y que hacia la construcción de ese proyecto en la realidad social se dirige el actual gobierno federal. Estemos de acuerdo o en desacuerdo con sus acciones, sus estrategias, los senderos por donde caminar están planteados, los puntos hacia los cuales se quiere llegar. Tercer aspecto, proyecto educativo. La sociedad misma es educadora. El proyecto educativo responde al proyecto de nación. Hay mucho que analizar, discutir, criticar. En eso estamos. En este momento, en este evento, en muchos otros eventos, foros, espacios. Es importante señalar que si bien el proyecto educativo en términos institucionales se centra en el sistema educativo nacional, este proyecto educativo abarca a la sociedad misma. La sociedad misma es educadora y la sociedad misma tiene en sus manos el dar respuesta y tomar parte activa en la construcción de este proyecto. Toda relación educativa es política y cultural. Toda acción y relación política es educativa y cultural. Toda acción y relación cultural es política y educativa. Aspecto o punto cuarto. Currículum, pertenencia y posicionalidad. Más que entrar en la consabida concepción del currículum y la voluntad de poder para llevar a cabo un proyecto educativo curricular, así como de su capacidad para construir dispositivos que permitan llevar a las prácticas sociales y pedagógicas la compleja síntesis como proyecto educativo y cultural, lo importante en este momento es plantearnos dos preguntas con respecto a nuestra pertenencia y posicionalidad y su relación con la propuesta educativa, con el currículum y con la operación pedagógica. Pertenencia. ¿En qué grupo, sector o clase social nos encontramos nosotras y nosotros? Posicionalidad. ¿Cuáles son nuestros intereses de diversa índole en cuanto a la educación, en cuanto a la formación de los distintos grupos y sectores sociales que conforman a nuestra sociedad mexicana y del grupo y sector social al cual nosotros pertenecemos? Dos preguntas importantes para empezar el análisis, para, las propuestas, la crítica, etc. Aspecto o punto quinto, operación pedagógica. La operación pedagógica consiste en interpelar, invitar y en ocasiones forzar a una persona o un grupo de personas a ser parte de un proyecto, de una propuesta, de un anhelo, de un sueño, de una lucha o de una imposición. Y también consiste la operación pedagógica en que al responder a través de la agencia humana, esto es, de la iniciativa, la voluntad, los intereses, las capacidades, la fuerza, el poder de los sujetos sociales, es que se constituyen como tales en tal respuesta, en el momento de la respuesta, como sujetos pedagógicos, o se mantienen al margen, para ver cómo se traduce, o los mantienen al margen, para ver cómo se traduce un proyecto, un currículum, en prácticas educativas y pedagógicas. Es importante saber si la operación pedagógica propone y propicia la cohesión o se basa en la coerción.
También es importante conocer y analizar lo que propone conservar y aquello que pretende y procura transformar, instaurar, producir, crear. Cohesión o coerción, conservación o transformación son las coordenadas de la operación pedagógica muy útiles para analizar qué tipo de operación pedagógica se propone en el proyecto de nación y se recupera y cómo en el proyecto educativo, en el currículum. Punto sexto y último, tareas. Confieso lo siguiente, en los primeros 10 minutos del primer intento de esta participación, solo había abordado la noción de proyecto. Esto lo haré en otro momento en las sesiones del seminario. Por el momento solo me quisiera referir a 4 tareas que me parecen importantes en el contexto mexicano y que de alguna manera considero pueden retomarse algunas de ellas en el contexto latinoamericano. Subjetividad e identidad. En el contexto de la reconstrucción nacional que se propone en el proyecto de nación. Construcción en la subjetividad de sujetos sociales, familias de todo tipo, instituciones escolares y no escolares, etc. Construcción en la subjetividad de los rasgos que permitan y propicien la construcción de una nueva y vigorosa nueva identidad como parte del pueblo y como ciudadanas y ciudadanos de esta nación, México, de América Latina y del mundo, mundos, como ciudadanos y ciudadanas de esta nación, de América Latina y del mundo, mundos. Punto número 2 de este sexto aspecto de tareas. Teoría, política y prácticas pedagógicas del contacto cultural. El paso de la interculturalidad y la pluriculturalidad a políticas del contacto cultural y al fomento de prácticas educativas y pedagógicas a través de operaciones pedagógicas que lo privilegien y lo propicien. Es un aspecto nodal. Punto 3 en este sexto tema, texto libre. Texto libre desde el preescolar hasta el posgrado, para fomentar la imaginación, el deseo, el pensamiento, la reflexión, la lectura, la escritura, pero a partir de los intereses, de la voluntad, del deseo, de las capacidades, de todos y de todas, de cada quien y de todas y de todos, sin dejar a nadie atrás, sin dejar a nadie afuera. Empezar a expresarse con dibujos, con escritos a través del texto libre, desde preescolar hasta postdoctorado. Investigación y difusión. Importancia e imperiosa necesidad de investigar cómo es que esta relación proyecto de nación, proyecto educativo, en cuanto a currículum y operación pedagógica, se construye en México por parte de las instituciones y los sujetos sociales y sujetos educativos en este periodo 2019-2024, así como la amplia difusión de los resultados de estas investigaciones para tener a todos los sectores informados, a todos los grupos, para tener al pueblo informado de los avances que en materia de construcción del proyecto de nación se llevan a cabo desde el espacio educativo, sus instituciones y sus sujetos sociales y pedagógicos. Muchas gracias. Estas son las ideas que deseaba compartir con ustedes en esta tarde.